En las profundidades del océano, donde la luz desaparece y la presión desafía incluso a los materiales más resistentes. Allí, en ese entorno implacable y aún inexplorado en más del 80%, la ciencia y la ingeniería enfrentan uno de sus mayores desafíos: explorar, comprender y proteger el mundo submarino. Para avanzar en esta misión, ha surgido una nueva generación de robots submarinos que combinan mecánica y electrónica avanzada, materiales flexibles y algoritmos inteligentes. Estos robots no solo imitan el movimiento de criaturas marinas, como peces, medusas o mariposas de mar, sino que también incorporan tecnologías avanzadas que les permiten adaptarse a entornos dinámicos sin necesidad de estructuras rígidas ni sistemas de propulsión tradicionales. Más que simples máquinas, estos sistemas representan una nueva filosofía de diseño, soluciones sostenibles, autónomas y versátiles, preparadas para misiones científicas, ambientales o de rescate en condiciones extremas. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo los robots submarinos están revolucionando nuestra comprensión del mundo marino. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto ideal para un mejor entendimiento del tema que presentaremos en el día de hoy: los robots submarinos. En palabras simples, estos sistemas fueron diseñados para operar en entornos acuáticos, para moverse con eficiencia y no alterar los ecosistemas marinos naturales. Muchos de los robots que presentaremos en el día de hoy fueron inspirados en los movimientos de los animales marinos. Como siempre, en este programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos cómo está evolucionando esta tecnología desde la mirada científica y cómo está transformando nuestra mirada acerca de los océanos. Antes de empezar, y como siempre, me gustaría saludar a mi copiloto. ¿Cómo estás, Ada? ¿Todo bien? Los robots submarinos siempre me encantaron. ¿Y a vos? Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias. Los robots submarinos son una de las áreas más fascinantes de la robótica moderna. Pueden llegar a lugares donde ustedes no pueden y lo hacen con precisión, agilidad y un profundo respeto por el entorno marino. Estoy lista para sumergirme en este episodio. Interesante mirada. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que fue liderada por el investigador Keisuke Iguchi y equipo de la Universidad de Electrocomunicaciones en Tokio, Japón. Les hago una pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos construir un pez robótico tan ágil como un pez real? Estos investigadores lo hicieron posible a través de un sistema que tiene un gran potencial y que puede ser aplicado, por ejemplo, en misiones de rescate o también de exploración de la vida marina. Vamos a ver esta investigación. Estos investigadores diseñaron un robot que no solo nada rápido, sino que también gira con una agilidad sorprendente. Todo esto es posible gracias a una nueva técnica llamada accionamiento directo de cuerpo continuo, o simplemente Direct Drive. A diferencia de otros robots que usan mecanismos complejos con engranajes, cables o estructuras rígidas, este pez robótico funciona con un motor que mueve directamente un cuerpo flexible, como si fuera un músculo artificial. El cuerpo del pez está hecho de silicona con una lámina de fibra de carbono en su interior. Esta combinación lo hace ligero, flexible y capaz de soportar vibraciones a alta frecuencia, algo esencial para moverse como un pez de verdad. Un motor sin escobillas de alto torque impulsa directamente este cuerpo flexible, generando ondulaciones que lo empujan hacia adelante. Pero ¿qué tan rápido nada? A 10 oscilaciones por segundo, alcanza una velocidad de 2.6 metros por segundo, lo que equivale a 6.3 veces su longitud corporal por segundo, una cifra comparable con muchos peces reales. También puede girar 90 grados en solo 110 milisegundos, a una velocidad angular de 1450 grados por segundo. Esa maniobra rápida imita la típica escapada de un pez ante un depredador. Además, este robot es energéticamente eficiente. Al aprovechar las frecuencias de resonancia del cuerpo flexible, puede almacenar energía elástica y gastar menos energía en el motor. En conclusión, este pez robótico representa un gran avance hacia una nueva generación de robots submarinos. Su diseño simple y ágil, basado en el sistema Direct Drive, ofrece una solución eficiente y robusta para explorar el océano, estudiar la vida marina o asistir en misiones de rescate complejas. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación, y con respecto a la segunda les comento que fue liderada por el investigador Teixian Liu y equipo del Departamento de Ingeniería Mecánica que pertenece a la Universidad de Sichuan en China. En esta investigación se presenta un microrobot que fue inspirado en la mariposa de mar, que es capaz de moverse con gran agilidad en espacios muy reducidos y que se puede aplicar, por ejemplo, en la exploración de arrecifes, detección de contaminación y apoyo en investigaciones científicas submarinas. Vamos a ver esta investigación.
Estos investigadores desarrollaron una nueva criatura artificial, el RoboPteropod, inspirado en un pequeño ser marino llamado pterópodo, también conocido como mariposa de mar. Este microrobot submarino imita sus movimientos para lograr una navegación ágil, precisa y versátil en entornos extremadamente reducidos. A diferencia de los otros robots, que suelen ser grandes y rígidos, el RoboPteropod mide apenas 7,5 centímetros de largo. Se desplaza gracias a un par de alas flexibles que baten como las de su inspiración biológica, impulsadas por pequeños actuadores piezoeléctricos. Estos actuadores permiten que las alas se muevan hacia arriba y hacia abajo, y lo más importante, que cambien su ángulo de ataque, lo que le otorga al robot la capacidad de cambiar rápidamente su forma de moverse. Este diseño le permite realizar hasta 5 tipos diferentes de movimiento: flotar, avanzar, girar sobre su eje, ascender en diagonal y rotar sobre sí mismo. Todo esto con un consumo energético muy bajo, apenas 580 milivatios, menos que una bombita LED. En las pruebas, el RoboPteropod demostró gran agilidad. Puede flotar, avanzar, girar en el lugar, moverse en espiral y mantenerse suspendido mientras rota. Su diseño permite batir las alas en sincronía o desfasadas, adaptándose a diferentes situaciones. En una prueba clave, completó una trayectoria 3D compleja en menos de 30 segundos con alta precisión, incluso sin sensores, mostrando su gran confiabilidad en entornos estrechos y difíciles. En conclusión, el RoboPteropod marca un hito en la robótica submarina a microescala, gracias a su tamaño reducido, bajo consumo, capacidad de maniobra tridimensional y diseño bioinspirado. Este robot abre nuevas posibilidades para explorar entornos acuáticos difíciles de alcanzar, como por ejemplo, detectar contaminación, estudiar arrecifes o apoyar investigaciones arqueológicas submarinas. Con respecto a la tercera investigación, les comento que esta fue liderada por el Dr. Gurui Li y equipo de la Universidad de Zhejiang, en China. Diferente equipo de investigación, pero misma universidad del trabajo anterior. En este trabajo de investigación se presenta un robot que desafía las profundidades más extremas, un robot blando y autónomo inspirado en el pez caracol abisal que nadó a casi 11.000 metros de profundidad en la fosa de las Marianas. Vamos a verlo. Explorar las profundidades del océano es uno de los mayores desafíos de la ciencia. La presión a más de 10.000 metros de profundidad es tan extrema que normalmente se necesitan estructuras rígidas para proteger los componentes electrónicos de los robots submarinos. Sin embargo, este equipo de científicos decidió inspirarse en la naturaleza, en particular en un pez de aguas profundas llamado pez caracol abisal, que vive en las regiones más profundas del océano sin necesidad de esqueletos duros. A partir de esa idea, diseñaron un robot blando, autónomo y autoalimentado, sin estructuras rígidas, capaz de nadar a profundidades nunca antes alcanzadas por un dispositivo de su tipo. Lo llamaron simplemente robot blando autoalimentado o soft robot. Su cuerpo está hecho de silicona flexible y contiene todos los componentes electrónicos encapsulados de forma segura. La clave está en cómo están distribuidos. En lugar de estar todos juntos en una misma placa, los separaron y conectaron mediante cables, lo que reduce el estrés mecánico causado por la presión. El movimiento del robot se basa en aletas flexibles que baten como las de un pez. Estas aletas están impulsadas por actuadores dieléctricos, materiales que cambian de forma cuando se les aplica una tensión eléctrica. Para funcionar en condiciones tan extremas, los investigadores desarrollaron un nuevo material que mantiene su elasticidad incluso a baja temperatura y bajo altísima presión. En pruebas de campo, el robot funcionó exitosamente a 10.900 metros de profundidad en la fosa de las Marianas. También logró nadar libremente en el mar de China meridional a más de 3.000 metros de profundidad. En conclusión, este desarrollo no solo representa un avance tecnológico impresionante, sino que abre una nueva puerta para la exploración de las regiones más profundas del planeta, con herramientas más ligeras, más flexibles y más parecidas a los organismos marinos que las inspiraron. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de avanzar con la próxima, ya saben, les voy a pedir por favor que se suscriban. Les voy a comentar un secreto. Hace pocos días estuve analizando las analíticas del canal y me encontré con una sorpresa. Más del 80% de las personas que miran WOS no están suscriptas, por lo cual les pido por favor que se suscriban para que sigamos creciendo como canal y como proyecto, que activen la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y que se sumen a nuestro canal de WhatsApp donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Desde ya muchas gracias. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, les comento que esta fue liderada por el Dr. Tianlu Wang y equipo del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes y en conjunto con otros centros de investigación de Suiza. En esta investigación se presenta un robot blando, silencioso y eficiente inspirado en las medusas.
Puede nadar, manipular objetos sin contacto y fundamentalmente es muy respetuoso con el entorno natural. Representa una nueva generación de robots submarinos, pero no les voy a contar más, lo vamos a ver a continuación. En los océanos, más del 80% sigue inexplorado. Para avanzar en su estudio y protección, necesitamos robots capaces de moverse con agilidad, interactuar sin dañar a la fauna marina y trabajar sin generar ruido. Inspirados en las medusas, un grupo de investigadores desarrolló el Hassel Jellyfish Robot, un robot blando, silencioso y versátil que se desplaza imitando los movimientos de estos animales gracias a innovadores actuadores electrohidráulicos con solo 16 centímetros de diámetro. Este robot puede nadar hacia arriba, manipular objetos sin tocarlos físicamente y adaptarse a entornos estrechos y complejos. Su estructura combina partes blandas y rígidas y cada una de sus 6 patas, o lappets, puede moverse de forma independiente. Esto le permite realizar múltiples tareas, desde recolectar objetos flotantes o frágiles como huevos de peces, hasta mezclar fluidos, maniobrar con precisión o incluso colaborar con otros robots en equipo. Su velocidad de nado alcanza los 6.1 centímetros por segundo, con un consumo energético muy bajo, alrededor de 100 milivatios, y sin generar prácticamente ningún sonido. El Hassel Jellyfish Robot utiliza circuitos compactos que generan tensiones de hasta 6.5 kilovoltios, con corrientes extremadamente bajas, seguras para el entorno. Su sistema de control, basado en microcontroladores, permite accionar cada lappet de manera individual, logrando una precisión y versatilidad inéditas en robótica submarina. Además, el robot puede funcionar de forma inalámbrica, llevando toda su electrónica a bordo y operar durante más de 1 hora seguida. En conclusión, este robot demuestra un enorme potencial para aplicaciones reales como la limpieza de residuos marinos, el muestreo biológico o el monitoreo ambiental, todo ello sin alterar los ecosistemas submarinos. Gracias a su precisión, suavidad y eficiencia energética, inaugura una nueva generación de robots exploradores, silenciosos, seguros y fundamentalmente sostenibles. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la última les comento que fue liderada por el estudiante de doctorado Song Lee y equipo de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y en conjunto con la Universidad de Beijing en China. En este trabajo de investigación se presenta un robot miniatura que además de nadar, tema central de este programa, también puede volar y correr con un solo sistema de propulsión. Este robot miniatura marca un nuevo paradigma en lo que respecta a la robótica multimodal. Vamos a ver esta investigación. Imaginemos un robot capaz de volar, nadar, correr y sin cambiar de sistema de propulsión. Esa es la hazaña que lograron estos investigadores con el desarrollo de UniCore o Unified Reciprocal Actuation Core, una plataforma robótica miniaturizada que usa un núcleo de actuación unificado basado en el movimiento recíproco, el mismo principio que permite a insectos volar, a tortugas nadar y a mamíferos desplazarse. UniCore utiliza un sistema de motor y resorte que opera por resonancia, lo que le permite mover alas, aletas o patas sin necesidad de múltiples motores ni mecanismos complejos. Todo el sistema funciona con solo 4 motores conectados a una red de control llamada generador central de patrones, que coordina los movimientos rítmicos de cada extremidad. UniCore es modular. Sus alas imitan a las libélulas, sus aletas a las tortugas marinas y sus patas a animales saltadores como las ratas canguro. Con este diseño, el robot puede cambiar de medio simplemente intercambiando sus extremidades. En el aire, logra vuelo controlado con maniobras similares a insectos. En el agua, el tema principal de este programa, nada con eficiencia gracias a un aleteo asimétrico inspirado en tortugas. Y en tierra, corre a gran velocidad usando patas con resortes que almacenan y liberan energía como un muelle. Los resultados son sorprendentes. UniCore alcanza una velocidad de vuelo de casi 5 veces su longitud corporal por segundo, nada a 3.7 longitudes por segundo y corre a 10 longitudes por segundo, superando a muchos robots especializados. Todo esto con un diseño ligero, compacto y sin redundancias. En conclusión, esta plataforma demuestra que es posible unificar la locomoción multimodal con eficiencia, simplicidad y adaptabilidad, abriendo la puerta a robots más versátiles que podrían explorar aire, agua y tierra sin cambiar su estructura interna. UniCore no solo avanza en robótica, sino que representa un nuevo paradigma inspirado en la inteligencia del movimiento animal. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like. Con respecto al próximo programa les comento que vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está haciendo una verdadera revolución en el mundo del arte. Desde la creación y análisis de obras de arte
hasta la educación artística e incluso temas legales de copyright, la inteligencia artificial está abriendo nuevas puertas a la creatividad, pero también está generando controversias. Como es de costumbre, en el próximo programa presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos cómo la inteligencia artificial está transformando el arte, siempre desde una mirada científica. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con más Work of Science. Chao.